hablar acerca de la ideología de género, no solamente importante, sino necesario en nuestra iglesia. Por eso se consideró en este mes, hermanos, la temática relacionada con este tema. Y el pastor, nuestro pastor Elías, que el día de hoy no está porque va a atender la congregación de Benecer, donde es pastor oficiante. Entonces, tuvo a bien, hermanos, invitar a nuestro hermano Moisés García Ruiz y a su hijo, que estará con nosotros el próximo domingo, también hablándonos en relación a este tema. Así es de que le damos la bienvenida a nuestro hermano. Ya le dieron la bienvenida. Le voy a invitar que tome su lugar. Le vamos a acercar una silla para que él pueda compartirnos, hermanos, la conferencia que tiene el día de hoy. Les pedí a los hermanos que me permitieran una mesita, porque como no va a ser un mensaje, no quise usar el púlpito. Entonces, por eso estoy usando la mesita y me voy a sentar, hermanos. Les agradezco su comprensión. Si les parece bien, hacemos una oración, porque de todas maneras tratamos de hablar la verdad y en el contexto de la fe cristiana. Hagamos oración, por favor. Dios Todopoderoso, gracias por tus misericordias. Gracias, Padre, porque tu bondad está sobre tu iglesia. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra para guiarnos por ella y a través de ella en la verdad. Gracias, Padre, porque tu iglesia es usada por ti para hacer luz y sal en cada generación y nos toca a nosotros en este tiempo ser luz y sal. Padre, bendícenos y abre nuestros ojos, toca nuestro corazón y permítenos ver el gran papel, la importancia que tiene que hablemos tu palabra y que manifestemos los principios y valores de la fe cristiana en este tiempo. Padre, ayúdanos, ayúdame, te ruego también en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, mis hermanos, por favor. Hay un versículo que sin duda ustedes conocen, que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, que dice, hablándole San Pablo a la iglesia de Corinto, porque no desconocemos sus maquinaciones. Gane ventaja, porque no desconocemos sus maquinaciones. Sin embargo, sí parece que algunas veces el enemigo nos gana ventaja. Y nos gana ventaja porque la iglesia parece ser que nos hemos circunscrito a nuestra comunión, a una evangelización muy débil, de modo que no percibimos de manera muy clara lo que está pasando en el mundo. Y hemos dejado que muchas cosas que no pertenecen a los valores cristianos se establezcan. La condición de la sociedad es una especie de termómetro. Gracias, hermano. Que nos dice si hemos cumplido o no nuestra tarea de evangelizar. Reconocemos desde el punto de vista histórico que Europa Occidental y América se consideran una región cristiana. Sin embargo, nuestro cristianismo, aunque está presente en la cultura, hemos dejado entrar ideas, prácticas que se han ido estableciendo y se pretende normalizar. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que como que la iglesia sí ha permitido que el enemigo avance. Y San Pablo dice que no dejemos que el enemigo gane ventaja, porque no desconocemos sus maquinaciones. Ahora es bien interesante la palabra maquinación, la palabra maquinar, la palabra tramar, que están relacionadas, porque nos habla de una mente, un pensamiento, una intención
que lleva un propósito oculto para emboscar y hacer daño. Bueno, vamos a hablar sobre una emboscada, una trama. Vamos a hablar de una maquinación que es la ideología de género. Vamos a hablar de sus orígenes y cómo se ha ido implementando. Bueno, así, a grosso modo, tenemos que decir que la ideología de género es un instrumento elaborado por los poderes económicos mundiales. Casi siempre pensamos que Estados Unidos, que Rusia, que Inglaterra, ahora China, son los grandes poderes mundiales. Pero la verdad es que tras ellos hay otro poder. Los hombres más ricos del mundo son los que hacen la ingeniería política, ideológica, social, económica del mundo. Y estos señores, los más ricos del mundo, son los que se encargan de quitar y poner gobernantes, los que se encargan de generar los conflictos, las guerras y de cambiar la geografía política del planeta. Así que me estoy refiriendo a que la ideología de género pertenece a un instrumento elaborado por los poderes económicos mundiales, promovidos desde las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Nosotros pensamos que la ONU es una institución muy noble, sin embargo hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No parece ser tan noble. Hay 3 documentos que todos nosotros deberíamos conocer. Están abiertos en el Internet, se pueden leer con toda claridad. Uno de ellos es el informe Kissinger. Ustedes se acuerdan de este señor Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, y él elaboró un documento que se llama así, ¿verdad? El informe Kissinger. Hay que conocer ese documento. Otro documento que es muy importante conocer es lo que se llama la Carta de la Tierra, que fue desarrollándose durante varios años hasta que tiene su forma actual. Y otro documento, que es el que va a implementar las ideas de la Carta de la Tierra, es la Agenda 2030 de la ONU. Son 3 documentos que hay que conocer. Ahora hay que saber que en estos documentos el lenguaje que se usa es un lenguaje bonito. Se conoce ese tipo de lenguaje como eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Es decir las cosas de manera bonita, ocultando lo crudo o lo duro de recibir o lo grosero de recibir un mensaje. Entonces nos lo pintan muy bonito. Por ejemplo, si va a haber despidos en una empresa, no le dicen a los empleados va a haber despidos, va a haber un reajuste, una reorganización, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Las personas, va a haber una reorganización, un eufemismo. Así que estos documentos están llenos de eufemismos. Bueno, en la Carta de la Tierra, uno de sus principios que van a mover todo el documento es un aumento sin precedentes de la población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables. De aquí se toma, para elaborar este concepto, se toma el informe Kissinger. El informe Kissinger dice que el aumento de la población en los países subdesarrollados es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Pero no solo para los Estados Unidos, sino para todos aquellos países que sienten que son dueños de los recursos naturales de las naciones subdesarrolladas. La idea es que si aumenta la población, entonces los ciudadanos de esos países subdesarrollados van a querer tener control de sus recursos naturales y los países poderosos no van a tener la facilidad o van a tener dificultad para adueñarse de esos recursos naturales. Entonces hay que limitar la población. Así que dicen, un aumento sin precedentes de la población ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales.
los fundamentos de la seguridad global. Ellos están viendo su seguridad, están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables. También se establece como compromisos a cumplir por las naciones atender el problema de la sobrepoblación, adoptar patrones de producción, de consumo, y hay que poner en negrita, y reproducción, que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Así que ya se nos habla aquí de dos elementos muy interesantes. Uno es la reproducción y otro es los derechos humanos. La reproducción va a tener que ver con el control natal. Y se oye muy bonito decir, hay leyes de salud sexual y reproductiva, otro eufemismo. Lo que están diciendo es aborto. Cuando se habla de derechos humanos, se está hablando de los que ahora son los nuevos derechos humanos, una clase de derechos humanos artificialmente creados para que las personas se vean obligadas, pero se les llama derechos humanos, a respetarlos. Voy a citar a un sacerdote católico, un doctor, el doctor Alberto Villasana Munguía, que es analista internacional en política, en economía y religión, y es autor de un libro que se titula Dictadura de la ideología de género. Este señor dice, la ideología de género es pujante, pues está impulsada por los grandes organismos supranacionales, el Banco Mundial, la ONU con todas sus agencias especializadas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, por sus organizaciones mundialistas poderosas como el Club de Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Council of Foreign Relations, el Club de Roma, Skull and Bones, el Grupo de los 300, Greenpeace. Está patrocinada por el poderoso lobby de control poblacional antinatalista y ecologista y por financieros prominentes como George Soros, a través de su Open Society Foundations, por Rockefeller, por su Rockefeller Foundation, por Jay Coleman a través del Deutsche Bank, por Ted Turner a través de su Turner Foundation, por Jeffrey Siminoff a través de Morgan Stanley, por Bill Gates a través de Gates Foundations, entre otros, además de un sinfín de importantes transnacionales. Fin de la cita. Esto es lo que nos dice este señor y nos da pues, información concreta de quiénes son los que están detrás de los gobiernos, detrás de la ONU, que están generando, patrocinando la ideología de género. Entonces decimos que la ideología de género es un instrumento de la construcción del nuevo orden mundial. Los postulados de la ideología de género son producto de un rechazo claro a la existencia de Dios y por lo tanto a la ética y moral cristiana. Tienen el objetivo de deconstruir la cultura occidental, la que se fundamenta en los principios y valores de la doctrina cristiana, y construir otra cultura diferente, libre de las ataduras de la conciencia formada por la cultura cristiana. Así que la ideología de género tiene como propósito erradicar la fe cristiana y la idea de Dios. Cito otra vez el libro de la dictadura de la ideología de género del doctor José Alberto Villasana Munguía. Dice el doctor, esa corriente de pensamiento está compuesta más bien de una amalgama de filosofías y de intereses de poder. Y aquí comenzamos a notar que el fundamento ideológico está en la filosofía y en el interés económico, en el interés de dominio. El rompecabezas se integra por tendencias tan dispares como el iluminismo, el postmodernismo, el psicologismo freudiano, el evolucionismo de Taylor, de Morgan, de Darwin, con todas las derivaciones de esta teoría, el progreso indefinido, el naturalismo anticreacionista, la selección natural, el existencialismo de Sartre, los exponentes de la Escuela de Frankfurt, pero sobre todo Jacques Derrida, padre del deconstruccionismo, Antonio Gramsci, padre del marxismo cultural, y Friedrich Nietzsche, padre del nihilismo.
Voy a citar algunas de las frases de este señor Friedrich Nietzsche, que habría que acordarnos de que su papá era ministro de culto cristiano. Friedrich Nietzsche también estuvo en el seminario, pudo haberse ordenado ministro. Bueno, este señor dice, todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. En otras palabras, si algo se hace por amor, no podemos calificarlo que sea bueno o que sea mal. No sé si recuerdan cuando la Suprema Corte de Estados Unidos aprobó el matrimonio igualitario, el presidente Obama dijo, estamos ante el triunfo del amor. Y en días pasados, el actual presidente de Estados Unidos, en un arrebato contra el trumpismo, porque ya saben ustedes que Trump está en campaña otra vez, ¿no?, para intentar ganar la Casa Blanca, dijo él, nos quieren prohibir con quién casarnos y a quién amar, ¿verdad? El triunfo del amor, la filosofía de Nietzsche. También dice Nietzsche, ¿es el hombre un fallo de Dios o Dios un fallo del hombre? La posibilidad de que el hombre es el creador de Dios o que finalmente Dios no es Dios porque falla al crear al hombre. Dios ha muerto, es otra frase de este señor, aunque él no cree que Dios ha muerto, pero sí hay que quitarlo y hay que matarlo de la forma de vida de las personas. El hombre tiene más carácter cuando persigue su temperamento, su instinto. En otras palabras, hay que dejar que el hombre, la bestia rubia, salga, ¿verdad? Hay que gobernarnos por los instintos, por el temperamento, no por la razón, por los principios, por los valores. Dice también Nietzsche, el remordimiento es como un perro mordiendo una piedra, una estupidez. Y hay que pensar qué es lo que provoca el remordimiento. Los principios, los valores. Si quitamos los valores, entonces ya no estamos en la estupidez. Los remordimientos son parte de una estupidez del ser humano, gobiernan su conciencia. Otra filósofa que aportó al desarrollo de esta ideología, ustedes seguramente han oído hablar de ella, Simone de Beauvoir. Ella dice que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia. ¿De qué está hablando? Está hablando de eliminar la biología, la fisiología, está hablando de eliminar las leyes naturales que definen al hombre, a la mujer, que nada nos defina, y también de hablar de las leyes morales, y se va a ir después contra el famoso denominado patriarcado. No se nace mujer, se llega a serlo. Dice también esta señora, en sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a un hombre o a una mujer, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Bueno, favoreciendo las relaciones homosexuales o lésbicas. Y luego, algo que estorba mucho a la ideología de género es la familia, y esta señora dice, la familia es un nido de perversiones. El concepto tradicional de familia incluye diferentes aspectos y roles de sexo y género, presentando al hombre como el fuerte, resistente, duro, agresivo y trabajador, y a la mujer como sumisa, obediente, cariñosa, débil y dedicada al cuidado del hogar. Eso es perverso según esta señora. Para el hombre, existir significa remodelar la existencia. En otras palabras, yo debo recrearme. Es lícito violar una cultura, dice la señora Beauvoir, pero a condición de hacerle un hijo. Hay que hacer una nueva cultura. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización es un conjunto, la civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. Así que según esta señora, las mujeres son machos castrados, ¿verdad? Entonces hay que rebelarse contra esa identidad biológica. De estos razonamientos filosóficos se van a desprender las bases de la ideología de género. El ser humano nace sexualmente neutro.
Los roles masculino y femenino son conductas sexuales, son construcciones sociales. Extirpar los principios y valores religiosos del cristianismo porque provocan remordimiento en la conciencia. La libertad de ser tú mismo, crear la propia identidad. La familia natural es dañina, crea roles y estereotipos de lo que debe ser un hombre y una mujer, por lo tanto, hay que destruirla. Crear una nueva estructura social. La biología y anatomía del hombre y la mujer no determinan el objeto del amor ni de la sexualidad. Bueno, son cosas que se surgen de estos principios filosóficos. Un séptimo es la ausencia de conciencia moral, da oportunidad a prácticas sexuales tempranas, da ocasión a la industria abortiva. Estos conceptos filosóficos son tomados para los objetivos del control poblacional. Si hay una unión homosexual o lésbica, no hay vida. Destruir la familia natural. Lo que protege la vida es la familia, los valores, los principios, lo que establece una cultura cristiana. Liberar al individuo de la transmisión de principios y valores. Desproteger al individuo, a los hijos, exponiéndolos a aceptar otros principios y otros valores. Promover el libre ejercicio de la voluntad motivado por sus instintos y emociones, entiéndase, percepción individual, dando oportunidad a ser uno mismo y a la aparición de los llamados nuevos géneros. Aceptar como natural y normal toda atracción y relación sexual diferente a la heterosexualidad. Las uniones homosexuales no producen población, los cambios de género no producen población. Y ahora hay muchos géneros. Había hace como 3 años 102 géneros, y ahora ya se supera mucho, porque ahora ya hay transespecie, transedad y no sé qué tantas otras cosas más. Hay gente que se está haciendo operaciones para parecer cocodrilo, para parecer caballo, para parecer vampiro, ¿verdad? Y hay personas que ya son transedad de 60 años que se hacen pasar por niños de 4 años. Bueno, todo esto. Bueno, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, este es otro concepto nuevo que ya está insertado en las leyes mexicanas. El derecho al libre desarrollo de la personalidad pondera la percepción individual como instrumento para crear la propia individualidad o identidad. Dar libertad a sus inclinaciones, a estados de ánimo, emociones, sentimientos y o preferencias internas, entre ellas las sexuales. En los menores de edad suele ocurrir que tengan confusiones de su identidad sexual. A esta confusión se le denomina disforia de género, la que al madurar mental y emocionalmente desaparece para ubicar su identidad sexual en armonía con su sexo biológico. Es natural que una niña a los 4 años se quiera vestir como hombre, ¿verdad? O un niño no sepa si es niña o si es niño, pero esto al avanzar su temperamento, su proceso biológico, se corrige y no hay problema. Pero si al menor de edad se le enseña que esa confusión pertenece a la realidad de su ser interior, que esa percepción es su real naturaleza y que no necesariamente el sexo biológico corresponde a su identidad interna y que es su derecho a aceptarse a sí mismo como se percibe, entonces el menor de edad es inducido a crearse a sí mismo una personalidad diferente a su sexo biológico y llevado a procurar una nueva identidad legal. Así es planteado por el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de octubre del 2013. En esta reunión se planteó como desafío central, o sea, lo más importante de esa reunión era la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible, que eso es lo que promueve la Carta de la Tierra y lo que promueve la Agenda 2030 de la ONU, el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos. 38 países firmaron ese consenso, entre ellos México. Se acordó en ese consenso, oigan ustedes esta cuestión tan interesante, asegurar la efectiva implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad
desde la primera infancia. En otras palabras, la ideología de género va a estar enseñándose desde lo que llamamos el kinder. Ahora, en la nueva escuela mexicana se habla que el gobierno tiene programas de 0 a 3 años. Bueno, por otra parte, en el interés de la autonomía progresiva de los menores de edad, se ha cambiado su estatus jurídico. Antes, en la ley se decía que los menores de edad eran objeto de protección de parte de sus padres o tutores. El siguiente paso de todo esto para implementar la ideología de género fue crear un marco jurídico de esta ideología. Se introducen entonces los conceptos que ya citamos antes, el libre desarrollo de la personalidad, el género, igualdad de género, matrimonio igualitario, diversidad sexual, LGBTTTFIQ y más. Preferencias sexuales de orientación sexual, derecho al cambio de identidad, afirmación de la identidad, discriminación o lo que ahora se llama también homofobia, que es un término que está totalmente mal aplicado. La fobia es miedo, homofobia es, homo es hombre, ¿no? Homofobia, miedo al hombre, ¿verdad? Pero ahora se usa como odio al prójimo o al ser humano. Un uso totalmente incorrecto. Dentro de las legislaciones nacionales se reconocerán estas conductas humanas como naturales y protegidas por las leyes, pero avanzarán hasta legislar para facilitar el acercamiento y aprendizaje de estas conductas a los menores de edad. 3 ejes toman prioridad: libertad, salud y educación en las reformas de las leyes de las naciones. Convenciones, conferencias, pactos, declaraciones, protocolos y programas promovidos por la ONU y por la OEA. Presento aquí algunas leyes que van a presentar la diversidad sexual como natural y como derecho. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, y aquí están las adiciones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Se introduce claramente aquí como un derecho las preferencias sexuales. En la Carta de la Tierra y la ONU, en su artículo 12, dice defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Aquí el énfasis está en las minorías. Hay que proteger a las minorías. Y ahora, aquí en nuestro país, el Instituto Nacional Electoral ha ordenado que por razón de proteger a las minorías, todos los partidos políticos y los gobiernos estatales y federales deben incluir en sus cargos a personas de la diversidad sexual, porque pertenecen a la minoría. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en la raza, color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma, el origen nacional, étnico o social, y está presente la orientación sexual. Leyes que ordenan educar en los derechos humanos, incluida la diversidad sexual. Artículo 3 de la Constitución Mexicana. Toda persona tiene derecho a recibir educación. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, y ahí está incluido el libre desarrollo de la personalidad, todas las facultades del ser humano, y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, otra vez allí, y la conciencia de la solidaridad internacional. ¿Qué es esa cuestión? Aceptar todo lo que viene de la ONU, de la OEA, en la independencia y en la justicia. Leyes que articulan el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a educar en ese derecho.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Hablamos de eufemismo, suena muy bonito, pero ¿qué quiere decir? ¿Verdad? ¿De veras los niños nacen libres en dignidad y derechos? Sí, pero nacen dependientes. Nacen con la necesidad de ser instruidos y enseñados. Así que, por eso antes la ley decía que tenían derecho a ser protegidos. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. De ahí, en base a este artículo, las personas de la LGBT y las personas que están favoreciendo el aborto quieren que el Estado financie sus operaciones. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Y aquí hay que señalar que este artículo todavía favorece los méritos. En la nueva escuela mexicana se habla de la meritocracia. En otras palabras, hay que descartar la actual escuela mexicana porque se basa en los méritos. Por eso hay que quitar los exámenes, por eso hay que quitar la reprobación, porque no se va a fundar en el mérito del estudiante su avance a los distintos grados. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Aquí todavía se conserva algo que hay que retomar y asegurarlo. En un momento más lo vamos a comentar otra vez. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esta es una perla, una joya que hay que retener. De estos artículos sale el marco jurídico para lo que se denomina el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el que se basa primero en que todas las personas nacen libres. Segundo, la dignidad de las personas, no por méritos, sino por el hecho de ser persona. El derecho a la intimidad. Este derecho y sus conceptos quedan ligados al tema de la educación. Definición del derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo define las leyes mexicanas el libre desarrollo de la personalidad? De la dignidad humana como derecho fundamental superior, reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir una forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etc. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de procrear hijos y cuantos, o bien decidir no tenerlos, y esto da libertad al aborto, de escoger su apariencia personal, su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual. Dos cosas aquí que debe resaltarnos: de escoger su apariencia personal y la libre opción sexual. Y esto abre la puerta hasta la pedofilia. En tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse
y vivir su vida y que por tanto solo a ella corresponde decidir autónomamente. Esto es lo que la jurisprudencia mexicana define como libre desarrollo de la personalidad. Todo esto lo tomo de un amparo directo que se otorgó en el 6 de enero del año 2009 a través del ponente Sergio A. Valls Hernández, la secretaria Laura García Velasco en el Tribunal Pleno. El 19 de octubre del año en curso aprobó este dictamen. Bueno, como se enuncia en estos artículos de la Constitución mexicana y lo expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se da el marco jurídico al derecho de libre desarrollo de la personalidad. Este derecho no solo se le reconoce a personas adultas, sino que se ordena sea parte de los contenidos educativos para la instrucción elemental. Por educación elemental entendemos preescolar, primaria. Para que puedan lograrse estos objetivos hay que deshacerse de estorbos. Uno de ellos es el derecho de los padres sobre los hijos, lo que llamamos la patria potestad. En el interés de la autonomía progresiva de los menores de edad se ha cambiado su estatus jurídico. Anteriormente los menores de edad eran objetos de protección de sus padres o tutores. Ahora son titulares de la patria, eran titulares de la patria potestad. Ahora se cambia el estatus de los menores de edad haciéndolos sujetos de derecho. O sea que no hay que esperar a que tengan 18 años para que sean titulares de derecho. Si ustedes han leído este documento, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el primer artículo es que los menores de edad son titulares de derecho. Así que los padres de familia son iguales que ellos en derecho. Adiós, patria potestad, desde el punto de vista que la conocemos. A partir de esta Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los padres seremos responsables de las encomiendas o órdenes que nos dé la autoridad, pero no para ejercer nuestro derecho de padres como antes se hacía. Bueno, en este cambio de leyes mexicanas altera el ejercicio de la patria potestad. La relación entre el adulto y el menor de edad ya no es el de derecho de los padres, ni la subordinación de los menores. Ambos son titulares de derecho. De quien ejerce la patria potestad se le dan responsabilidades y deberes en favor del derecho y superior interés del menor. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, título primero de las disposiciones generales, artículo primero. La presente ley es de orden público, de interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto, en los términos que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primero, reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Garantizar, artículo 2, garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección, promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. A estos tratados internacionales que firma México se les llama vinculantes, o sea que llegan a ser parte de la ley que debe observar México como su Constitución. En la Convención de los Derechos de los Niños, en el artículo primero, dice: para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Artículo 16. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. ¿Qué quiere decir esto? Si es sujeto de derechos, titular de derechos, que los papás no pueden intervenir en la vida privada de los niños. A eso se debe que ahora los niños tienen opción para cambiar su identidad sexual. Si el padre se opone, no importa que se oponga, el niño tiene derecho a, si es niño, a ser niña o viceversa. El niño tiene derecho, repito, ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.
Así que papá, no tienes derecho a leer lo que le escriban a tus hijos, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. Esto es gravísimo. Quiero corregir a mi hijo que se me está desviando de su identidad sexual. El niño puede decir, me estás atacando a mi dignidad. Tengo derecho a conservar mi dignidad. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra estas injerencias o ataques. Con base en estas disposiciones legales, el menor de edad tiene derecho a ejercer su autonomía como titular de los derechos plenos que le otorga la Constitución mexicana, por lo que de acuerdo a las enseñanzas que reciba en la escuela, no sé si alguno de los papás, ya el niño llegó y le dijo, tengo derecho a. Respecto a su libre desarrollo de la personalidad, si el niño varón se percibe mujer, tiene derecho a solicitar su cambio de identidad, tanto de nombre como de sexo, y por supuesto los padres tendrán que respetar sin injerencia el derecho de los niños. Artículo 5. Los estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o en su caso de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tiene que hacer el papá es decir al hijo, mira, tus derechos te los voy a respetar. Según el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, los padres tienen responsabilidades y deberes para con sus hijos, las que están enmarcadas en los derechos que la Convención otorga a los menores de edad. En otras palabras, los padres son un instrumento que debe servir a los propósitos de empoderar al menor. Dicho de otra manera, la patria potestad queda limitada. Igual la estructura familiar, en cuanto a la autoridad de los padres en enseñar sus valores y principios a sus hijos. En este sentido, el jurista mexicano Pedro Morales H. expresa, en este contexto, la patria potestad adquiere un carácter instrumental, o sea, al servicio de las leyes, y queda delimitada por el reconocimiento del interés superior de las y los adolescentes. Incluso los padres han de privilegiar el derecho de sus hijos e hijas a disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos por sobre sus convicciones religiosas o ideológicas y por sobre todo su derecho a transmitírselas. En otras palabras, según este señor, los padres ya no tienen derecho a transmitir sus valores y los hijos tienen derecho a vivir como ellos quieran. Conclusión. Bajo esta legislación, la sociedad mexicana, en particular la familia, se encuentra en un proceso de cambio establecido por este marco jurídico. 2. La familia natural es de manera particular objeto de transformación con la pérdida o limitación de la autoridad de los padres en la crianza y en la transmisión de sus principios espirituales, éticos, morales y valores. 3. Los menores de edad, bajo la ilusión de ser sujetos de derecho, se encuentran en condición de vulnerabilidad ante los conceptos de los postulados de la ideología de género. Están vulnerables y los padres no los van a proteger, en la escuela les van a enseñar lo que quieran y están vulnerables porque los padres no los pueden proteger. Los que se les enseñarán en la escuela, no como información, sino con el objeto de que estos formen su mente, sus criterios y se conviertan en su norma de vida. 4. Los padres, en su calidad de ciudadanos, se verán obligados a cooperar como instrumentos con el sistema educativo en sujeción a las disposiciones legales. 5. Nuestros hijos serán sometidos a una pedagogía conductual que puede afectar sus emociones, su mente y llevarlos a aceptar para sí mismos una identidad diferente a su identidad biológica. Una pregunta. ¿Pueden hacer algo los padres ante este proceso deconstructivo en defensa de sus hijos y en defensa de sus derechos para preservar la familia natural y la identidad natural de nuestros hijos? La respuesta es sí. Habría que considerar el aspecto legal.
dentro de las leyes mexicanas y de las internacionales han quedado como sobrevivientes algunas leyes que es necesario identificar, conocerlas y hacerlas valer como derecho. Son dos los ejes que podemos usar en esta defensa. Primero, el derecho de los padres y segundo, el derecho del menor de edad. Estos son, número uno, derecho a la libertad religiosa. No deben ser discriminados por nosotros, no debemos ser discriminados nosotros ni nuestros hijos. Este derecho hay que hacerlo valer. ¿Cómo? Esto es interesante. ¿Cuándo debo enseñarle a mi hijo la fe? ¿Cuando sean grandes? Hay papás que son muy modernos. Cuando mi hijo que sea grande, que elija lo que él quiere. ¿Y qué dice la Escritura? Instruye al niño, ¿verdad? ¿Qué dice Deuteronomio 6? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, al Padre, que entre en una convicción espiritual, su relación personal con Dios. Estas palabras que están sobre tu corazón se las vas a repetir a tus hijos. Y habla de una cercanía, de una continuidad, de una campaña permanente de transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos al llegar a la escuela ya llevan su fe. ¿De qué edad? Desde niños. Desde niños. Y el maestro tendrá la obligación de respetar el derecho del niño a conservar su religión. Esto es algo muy importante. Derecho de las niñas y niños a ser oídos y a respetar sus opiniones y convicciones. Esta es otra de las leyes que aparecen en la Ley General de los Derechos Niños y Adolescentes. Deben ser respetadas las cosas que dicen los niños. Si el niño dice, mi fe es esta, mi convicción es esta, el maestro tendrá que respetarlo. Si lo quiere inducir a algún taller donde se le inculque la ideología de género, el niño tiene derecho a decir, yo no participo. Pero hay que inculcarle al niño el derecho. Pero antes debe tener convicciones. Lo que nos impone urgencia en atender a nuestros hijos en la siembra de los contenidos de nuestra fe en Jesucristo y de los principios éticos, morales que enseña el Evangelio, afirmarlos en su identidad biológica en congruencia con su interioridad mental y emocional. Dios no hizo una creación en confusión. Dice el texto, varón y hembra los creó. La fisiología, la anatomía del varón está en congruencia con su mente. Igual la congruencia de la mente con el cuerpo de la mujer. Tercero, el derecho de los padres a brindar protección y seguridad a sus hijos menores de edad contra todo peligro o riesgo en el que pudieran encontrarse. Esto es un derecho de los padres que la ley le impone como responsabilidad. El padre es responsable de proteger al niño de cualquier daño posible. Entonces no queremos que el niño reciba daños psicoemocionales. 4. Según la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los padres tienen responsabilidad de guiar a sus hijos pensando en el interés superior de ellos. ¿Quién es el que determina el interés superior del menor? Esto es algo que nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Y los papás tienen que hacer valer ese derecho. 5. Las leyes que pretenden quitar a los padres de familia el derecho de enseñar a sus hijos sus creencias religiosas violentan el Pacto de San José, violentan la Carta de la Tierra en su artículo 12, el inciso A, y artículo 13, inciso C, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 16, el artículo 26, el párrafo 3. Nosotros hemos elaborado como Consejo Cristiano Evangélico de Michoacán una carta abierta a los padres. Quienes tengan interés en recibir esta carta de orientación, con mucho gusto se las podemos hacer llegar. Quiero de manera rápida citar aquí algunos derechos de las leyes mexicanas que los padres pueden usar para proteger a sus hijos de las enseñanzas de la ideología de género. Repetimos, artículo primero,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión. Allí tenemos un derecho. Nuestros hijos tendrán que ejercer ese derecho. Ley General de Educación, artículo 2, inciso 2. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, étnicos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez, de acuerdo a su edad. Los padres tienen la oportunidad de vigilar los contenidos que los maestros dan a los niños. A veces los papás le preguntan al hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Y qué contesta el niño? Bien. Y ya le fue bien al niño, pero el papá no va a revisar los cuadernos, los libros de texto, el contenido que el niño recibió ese día. Tiene que vigilar, tiene que cuidar, estar atento para evitar que el niño reciba un daño en su salud. Sí, nos estamos explicando. Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 13. De los derechos de las niñas, niños y adolescentes, inciso 13. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia y religión y cultura. Estamos hablando de los derechos de los niños. Si el niño tiene ya convicciones, las va a poder expresar y tendrán que respetárseles. Misma ley, artículo 76, párrafo 3. Quienes ejerzan la patria potestad deberán orientar, supervisar y en su caso restringir las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes siempre que atiendan al interés superior de la niñez. Ahí los padres se nota que tienen esa facultad y hay que usarla, pero usarla con el carácter cristiano para evitar riesgos de que el hijo lo vaya a denunciar, porque tiene ese derecho ahora. Misma ley, artículo 103, son obligaciones de los que ejercen la patria potestad, inciso 3, asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en el proceso educativo. La nueva escuela mexicana, en uno de sus principios que se le denomina corresponsabilidad, ya impide o limita la participación de los padres, ya no pueden aportar para mejorar los contenidos, sino solamente en solidarizarse con los contenidos. Pero aquí tenemos una ley que nos dice que los padres pueden participar en aportar a la educación, y esto es ley de los derechos de las niñas y adolescentes. Está vigente. Leyes internacionales firmadas por México, les decía que son, se me olvidó ahorita la palabra, que están obligados los países que firman a usarlo como ley o tenerlo como ley en el propio país. Convención de los Derechos del Niño, artículo 5. Los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o en su caso de los miembros de la familia ampliada. Pacto de San José de Costa Rica, artículo 12, inciso 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar las libertades de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. Inciso 4 del mismo artículo. Los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. México firmó esta ley. Entonces México está obligado y con estos nuevos cambios se está violentando este derecho de los padres. Hay que hacer valer esta ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, párrafo 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Otra ley firmada por México. Las leyes que citamos reconocen los derechos, responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, la tutela o la guarda de los menores. A la vez ofrecen una base amplia para defender a nuestros hijos menores de edad, quienes de ninguna manera pueden ser obligados a participar en talleres o tareas que violenten los derechos que se garantizan en estas leyes. Los padres, madres, tutores o encargados de los menores pueden hacer valer estos derechos ante las autoridades educativas y los profesores,
con el objeto de prevenir daños a la salud mental, emocional y conductual de sus hijos. Padres, enseñen a sus hijos los derechos que les pertenecen, de modo que puedan protegerse con fundamentos legales y que no admitan intimidaciones ni coacciones en su formación escolar. Bueno, hasta aquí, mis hermanos, esta plática. Yo espero que notemos que estamos realmente ante una situación difícil para nuestros niños, difícil para los papás, pero que se reclama un mayor interés y participación de los padres, tanto en la transmisión de nuestra fe a nuestros niños, tanto en estar observando lo que reciben en las escuelas, tanto en acercarse a los maestros, tanto en estar participando en todo lo que es el progreso que nuestros niños están teniendo en las escuelas, y levantar la voz. Si nos callamos, si nada más nos quedamos en mi hijo y yo, la sociedad va a seguir recibiendo leyes, que esto están progresando. Es sorprendente que no se les acaban las ideas. Satanás es muy astuto, no se le acaban las ideas. Hace años oí una frase que me estremeció y hay que aplicarla a muchas de las cosas de la vida. Nadie está tan mal que no puede estar peor. Sí, lo captamos. Nadie está tan mal que no puede estar peor. Las leyes en México, en este sentido, están contra la familia, están contra la fe cristiana, están contra nuestros niños, están contra la nación misma. ¿Qué cosa es esto de que los niños ya no van a ser reprobados? No pueden ser reprobados. Ya el mérito de estudiar no va a ser lo que les haga pasar de grado. No, todos pueden pasar. ¿Qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que alienta a los niños a estudiar? Conocer y la aprobación. Si no se les va a tener exámenes ni se les va a conocer su nivel de conocimiento, ¿qué les va a animar? Va a producir desaliento y mediocridad en los estudios. De por sí, de primaria a secundaria, es posible que tengamos un rezago del 60%, que se acumula con el rezago de secundaria, que se acumula con el rezago en la preparatoria, y luego se pide que no haya examen de admisión para la universidad. ¿Qué clase de profesionistas va a tener México? ¿Tendremos confianza con un médico que se graduó así? ¿Con un ingeniero que nos haga una casa así? ¿Nuestros jóvenes podrán competir en el concurso internacional comparado con Japón? Todo esto daña a la familia, a los niños, a México, daña la moral, daña la ética, sobre todo aparta al hombre de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Tenemos que levantar la voz o quedarnos callados? Hemos estado trabajando ya por varios años. Este año vamos a realizar el 5º foro por la vida y la familia. Y algunos hermanos dicen, ¿y de qué han servido los foros? Hemos hablado de la homosexualidad, hemos hablado de la, ¿cómo se llama cuando se habla de la comunión de interiglesias, de interconfesiones? El ecumenismo. Hemos hablado de la ideología de género, hemos hablado de muchas cosas. Esta vez vamos a hablar sobre la nueva escuela mexicana. Y la gente nos dice, ¿y de qué han servido los foros? ¿Sabe usted que la iglesia tiene mucho problema para participar en la vida social del país? ¿En la vida cultural del país? Estamos muy encerrados en nuestra congregación. Y Cristo nos ha llamado, como dice San Mateo, una ciudad que está puesta en un monte no se puede esconder. Una luz es encendida no para ponerse debajo de un cajón. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Mundo, tierra. No dice dentro de la congregación. La iglesia necesita salir para hablar de los valores y principios que como ciudadanos cristianos tenemos.
Vivimos una época cuando se pretende callar cualquier voz que tenga tintes de fe, de religión. Se habla, somos un país laico. Cualquier gente que diga un concepto religioso, cállenlo. Todas las personas tienen convicciones espirituales, filosóficas, todas. Y hay algo que se llama el libre pensamiento, libertad de expresión. Y si mis convicciones son basadas en la fe cristiana, esas son convicciones de ciudadano. Tenemos que expresarlas y tener libertad de hacerlo. Son mis convicciones. Y no me pueden discriminar. La ley dice que no me pueden discriminar. Entonces, decir que un ciudadano no puede decir nada que tenga tinte religioso es una falacia. Tenemos que levantar la voz como ciudadanos cristianos en este país para levantar la moral, la ética y la espiritualidad en nuestra nación. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga. No sé si hay alguna pregunta, si quieren que tengamos espacio para eso, pero aquí estamos.